Hacemos una transición para hablar del tema migratorio. Hoy es miércoles y siempre dedicamos esta ventanita informativa para responder a todas sus preguntas en materia de inmigración. Por eso nos acompaña el día de hoy el doctor Guillermo Nolivos. Doctor, un placer saludarle. Disculpe la espera, pero bueno, estamos con la noticia del día. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. No, la espera se justifica porque de verdad son acontecimientos muy importantes que están desarrollándose en Ecuador. Esperemos que consigan una salida constitucional, esa crisis tan grave que se está viviendo. Así es, doctor. Nos ocupa el tema de hoy, esto que está pasando tras la expiración del título 42 y la aplicación del título 8. Las autoridades han asegurado que se ha disminuido al menos en un 50% el pase de migrantes de manera irregular por la frontera. Quisiera que nos hablara de cómo ha visto usted desde afuera esta transición. Bueno, mira, esta transición de verdad que me tiene sorprendido que se haya disminuido un 50% los pases ilegales por la frontera. Definitivamente, el gobierno el título 8, tú sabes que es un título que ya existía, no es algo nuevo, pero acarrea sanciones graves, sanciones muy fuertes para personas que violan entrar al país de manera ilegal, volver a entrar al país después de haber sido deportado. Y ahí se nota que hay un despliegue de Guardia Nacional, no sé si está la Armada también presente en la frontera, y esto seguramente pues causa bastante intimidación a las personas que quieran cruzar de manera ilegal. Así que bueno, se están viendo los frutos, vamos a esperar. Todavía es muy temprano para cantar victoria, ¿verdad? Pero vamos a ver las siguientes semanas cómo se sigue manejando ese flujo, porque puede ser ahorita que las personas se sientan intimidadas, pero no sabemos un par de semanas cómo están los ánimos nuevamente. Tengo entendido que muchas personas están siendo ya deportadas de Sí. México hacia otros países también. Entonces, bueno, como siempre hemos dicho acá, tiene que ser un esfuerzo conjunto de ambos países. Doctor, estaba viendo las cifras y dicen que el 90% de las personas que han sido detenidas y que no tenían un caso de asilo están siendo deportadas a sus países de origen. ¿Qué opciones tienen las personas que no han podido acceder a este sistema CBP One? Bueno, las personas que no han podido optar para el programa CPV One tienen que seguir intentándolo. Acuérdate que es una aplicación que está colapsada, ¿verdad? Y es la única manera que van a poder ver a un oficial de inmigración de manera legal, ¿ok? De otra manera, se tienen que arriesgarse a cruzar ilegalmente, van a ser detenidas y deportadas. Entonces, si en verdad la persona tiene un caso de asilo, tiene los motivos para pedir protección en este país, entonces tiene que tener paciencia hasta que la aplicación pues le dé una entrada y le permita ver un oficial de inmigración. Doctor, ¿usted cree que se están haciendo algunas excepciones, por ejemplo, a madres que pasan con niños o el título 8 aplica para todas las personas por igual? Aplica en principio a todas las personas por igual, pero acuérdate que hay discreción dentro del oficial de fronterizo de aplicar ciertas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, un parol, una entrada con bajo parol, este, no separar a las familias, etcétera, para facilitar un poco el trámite de ese caso en particular. Doctor, el presidente Biden estaba impulsando el hecho de que no se detuvieran a las personas mientras se procesaba su caso para no generar más congestionamiento en los centros de detención de migrantes. Sin embargo, ha conseguido como que reacciones adversas. ¿Qué piensa usted sobre cómo se debe dar este proceso de transición para que no sea tan caótico en el manejo de los migrantes? Bueno, número uno, disminuir el número de personas que están tratando de entrar de manera ilegal. El gobierno tiene que primero asegurarse la cantidad de personas que ellos pueden manejar, ¿verdad? Para determinar entonces y determinar el espacio que tengan en centros de detención y ver entonces cuántas personas pueden admitir, porque no todo el mundo va a poder salir bajo un parón, no todo el mundo va a tener un miedo de creíble aprobado, y estos son personas que probablemente van a ocupar un puesto, una cama en uno de estos sitios de centros de detención. Entonces hay que vigilar muy bien el influjo de personas de que se pueden admitir para entonces
no causar caos en estos centros que ya están abarrotados de personas. Sí, veíamos el anuncio que hacen las autoridades de que se ha redoblado la presencia de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera, brindando apoyo, pero a nivel de los centros regionales de procesamiento para inmigrantes, ¿también se ha reforzado el personal para darle celeridad? Bueno, la administración ha estado contratando nuevos jueces, porque acuérdate que la mayoría de estos casos se ven en la Corte de Inmigración. Ha estado trabajando en disminuir los números de casos que están pendientes en la Corte, de esa manera liberar el peso que tienen las Cortes de Inmigración, el número de casos que tienen la Corte de Inmigración, para entonces poder trabajar con estos nuevos casos. Probablemente habrán jueces dedicados exclusivamente para estos casos que son de la frontera. Todo eso está por verse. Doctor, con respecto al parol humanitario, ¿tiene información de cómo ha venido surgiendo como las respuestas? ¿Se acuerda que había como un atraso? Bueno, el tiempo de procesamiento está ahorita en 3 meses, 2 meses y medio aproximadamente, y ha sido de verdad la respuesta a lo que es esta crisis de personas viniendo de nuestros países hacia Estados Unidos. De verdad que ha evitado el cruce ilegal donde tenemos familias que han estado separadas, han logrado venir, reunificarse con sus parientes de Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela. Entonces, eso ha evitado muchísimo ha logrado que baje ese cruce ilegal, que las personas se tengan que exponer a tráfico humano y que entren al país de una manera más humana. Obviamente no todo el mundo califica, obviamente habrán personas que quieren traer a a parientes como sea, pero bueno, ya eso es una cuestión personal de cada quien, pero tienen que cumplir con los requisitos para poder entrar al país de una manera legal y ordenada. Con respecto a la aprobación o no de los casos de asilo, doctor, ¿cuál ha sido como la incidencia? ¿Usted ha visto que se están aprobando más casos de acuerdo a sus propios clientes, por ejemplo? Bueno, en cuanto a la oficina de asilo, vemos Ujú. que sabemos que los oficiales de asilo están concentrados ahorita en su gran mayoría en los casos que están en la frontera, resolviendo entrevistas de miedo creíble y también en el caso de las personas de Afganistán. ¿Te acuerdas que hubo esa salida de Estados Unidos de ese país? Y esto generó una ola de personas buscando refugio de Afganistán porque tienen miedo de ser perseguidos por el Talibán, ya que fueron personas que apoyaron abiertamente el control de los estados que tenía Estados Unidos en ese territorio, en ese país por un tiempo. Entonces estas personas pues vienen huyendo y Estados Unidos siente el deber de protegerlos, pero obviamente hay que hacer esto de una manera, eso se lleva tiempo porque son un número de personas inmenso también. Entonces, sí hay un retraso en cuanto a casos de asilo que se ventilan ante la oficina de asilo. Ahora, en cuanto a la corte, los casos se mueven más rápido. En general, en Nueva York, por lo menos, hay un ambiente más favorable hacia la aprobación de casos y obviamente se reúnen todas las circunstancias, las evidencias sí se han presentado ciertos factores, por ejemplo, haberse establecido en otro país antes de venir a los Estados Unidos, lo que se llama reasentamiento firme, ¿ok? Entonces sí hay que tener bastante evidencia demostrando que la persona no estaba asentada firmemente en ese tercer país. Y bueno, obviamente, si es por opinión política o por cualquier motivo, pues discutir lo que es la base del caso, la opinión política, el maltrato, eso siempre está presente, eso no pasa. Ahora, doctor, hay mucha expectativa con respecto a los migrantes que quedaron del lado de México y muchos señalan que no se pueden trasladar porque no cuentan con los permisos para movilizarse. ¿Qué opciones tienen ellos? ¿La única manera es a través de esta aplicación que ha autorizado el gobierno? Bueno, mira, ya estamos entrando en el ámbito de México, ¿verdad? México pues tiene sus propias reglas migratorias y ellos establecen que una persona que entra de manera ilegal pues, a México tiene que pedir permiso para transitar por los distintos estados, ¿verdad? Hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Ya ha dicho México que para otorgar esos permisos de tránsito
la persona primero tiene que solicitar asilo en México, porque esa es la nueva regulación aquí en Estados Unidos. Para poder solicitar asilo aquí en Estados Unidos, si pasaste por varios países, tienes que haber solicitado asilo primero en esos países y te lo tienen que haber negado. Entonces México ya está aplicando también esta regla que si quieres transitar, primero tienes que solicitar asilo en México y si te lo niega, entonces te dan permiso para que tú transites hasta la frontera para ver si entras por CBP-1 y luego pues presentas tu caso y el oficial lo entiende o no lo entiende. Entonces es un proceso más complejo que antes y pues, con la mira a que solamente lleguen las personas que en verdad necesitan protección aquí en Estados Unidos. Doctor, hemos visto testimonios de algunos migrantes hispanos, venezolanos, que dicen que no tienen la figura del sponsor aquí en Estados Unidos para poder ingresar o ser beneficiado con el paro humanitario. Y han señalado que así como se le ha brindado apoyo a ciudadanos ucranianos y en este caso de Afganistán, ¿por qué no tienen la misma igualdad de condiciones hacia los hispanos que están saliendo también de crisis humanitarias en sus países? Bueno, mira, esto es una cuestión de política ya interna de Estados Unidos. No sabría decirte exactamente cuál es la razón. Eh, yo diría que eh, Ucrania está siendo bombardeada, ¿verdad? Está siendo atacada en una guerra. Los países latinos no estamos en guerra, es una crisis de corrupción, de principio moral que no están muriendo personas a raíz de una batalla, ¿verdad? No hay una invasión de un país hacia otro país, una invasión violenta, ¿ok? Entonces yo diría que eso marca una diferencia. Muchos de los que vienen huyendo de los países latinos vienen huyendo es por la corrupción, por el mal manejo político de esos países y no vienen huyendo de una invasión militar, ¿ok? Entonces yo creo que eso marca la gran diferencia. Estas personas que vienen de Ucrania vienen huyendo de que Rusia los está invadiendo, los quiere, básicamente se quiere apoderar del país y no apoyan eso, entonces vienen huyendo porque vienen huyendo de una guerra, igual con los afganos. Entonces, ahí creo que hay una diferencia que se debe considerar. Doctor, nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y nos dicen así, si yo aplico para un caso de asilo estando en Estados Unidos, ¿puedo tener algún tipo de protección? Bueno, el asilo es una protección, claro. Si usted gana su caso de asilo, pues usted está protegido por los Estados Unidos. ¿Qué significa esa protección? Que Estados Unidos no lo va a forzar a regresar a su país de origen y usted va a poder hacer vida en los Estados Unidos. Y esa es la protección que le ofrece el país. Doctor, ¿qué debo hacer para pedir asilo en los centros de procesamiento para inmigrantes? Bueno, depende, usted en el centro de procesamiento para inmigrantes, o sea, si usted está frente a un oficial de inmigración, usted le manifiesta que usted tiene miedo de regresar a su país por alguna de las 5 razones que establece la ley, para que entonces este oficial lo canalice hacia una entrevista de miedo creíble si usted todavía está detenido y entonces el oficial de asilo que le haga la entrevista determine si usted tiene un miedo creíble o no de persecución si lo regresan a su país, ¿Qué pasará, nos preguntan por aquí, con las personas que lleguen sin cita en la CBP One? que no van a ser atendidos, o sea, que se presenten al puerto tratando de ver a un agente, no lo van a atender, obviamente. Y las personas que ya están de este lado, pues serían deportadas. Las personas que ya están de este lado, habría que determinar si les van a abrir un proceso de miedo creíble para que puedan quedarse o les van a hacer una deportación expedita. Doctor, nos preguntan, ¿qué ocurrirá con las personas que se entregaron antes del 12 de mayo? ¿Seguirán detenidas o serán deportadas? Bueno, en general las nuevas reglas se aplican a partir de la fecha en que entra en vigencia, ¿verdad? Entonces habría que ver si estas personas entraron anteriormente, probablemente están determinando los oficiales si se les va a aplicar un miedo creíble, pero lo más seguro es que la nueva ley puede que se le aplique, ya que ya están dentro del territorio de los Estados Unidos. Entonces,
seguramente va a haber un miedo creíble para que las personas, para que el oficial de asilo determine si en verdad existe posibilidad de persecución. ¿Tiene algún tipo de privilegio todas esas personas, doctor, que recuerdo se entregaron el mismo día antes de que perdiera la vigencia este título 42? A mí me parece que no hay ningún privilegio porque estás cruzando de manera ilegal. Entonces, Ya entiendo. ya de por sí, ya eso es algo que es ilegal, ¿verdad? Bajo las leyes de este país. Entonces, ya es determinación del gobierno qué ley te va a aplicar. Así que no es que hay un privilegio, no, es simplemente Claro. determinar qué ley el gobierno, si te va a aplicar el título, bueno, te va a aplicar el título 8 ya, ¿verdad? Porque el título, si no te expulsaron bajo el título 42 ya no te van a poder expulsar bajo ese título porque ya no está en vigencia, pero está el título 8 que siempre ha estado allí. Entonces determinarán si tienes que manifestar porque tú quieres una entrevista de medio creíble. Claro, solamente se sustituye una medida por otra. Una medida por otra, correcto. Nos dice así un televidente, mi patrocinador viajó a Venezuela de forma temporal. ¿Yo puedo viajar con mi parol sin ningún problema, doctor? Con su parol no, usted está aquí en Estados Unidos, tendría que pedir un permiso especial a ver si se lo otorga el gobierno para que pueda viajar, porque el parol no es una visa, el parol es simplemente un estatus, si se quiere poner, si se quiere poner de esa manera, que el oficial de inmigración en el aeropuerto se lo otorgó, ¿ok? Pero si usted sale de Estados Unidos sin un permiso especial que le dé el gobierno para poder regresar, entonces básicamente usted ya abandonó su parol y va para regresar nuevamente a Estados Unidos, va a tener que pedir un nuevo parol. Doctor, ¿una persona que ingresa a Estados Unidos con parol humanitario no puede viajar a otro país? No puede viajar a otro país, no Ok. puede. Y sí se puede Ujú. mover por los diferentes O estados sea, de puede Estados viajar, Unidos. puede viajar, claro que sí, pero no va a poder entrar nuevamente a Estados Unidos. Ah, ya entiendo. Claro, De pierde el hecho, beneficio, pues. pierde el beneficio, ¿sabes? O sea, tú puedes viajar Entiendo. a Estados Unidos no te va a decir, no, usted está preso, no puede salir del país, pero el beneficio lo pierde. Sí puede viajar dentro de todos los países, ¿verdad? Bueno, habría que hacer la salvedad de Florida, ¿verdad? Con estas nuevas leyes que están aprobando ya, especialmente que no van a reconocer licencias de conducir de personas que no tienen un estatus legal, porque parol en sí no es un estatus, es un permiso para estar dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces habría que ver cómo el estado de la Florida analizaría eso. Acuérdate que las personas que tienen DACA no tienen un estatus legal en los Estados Unidos, entonces, ¿cómo quedaría eso también? Porque ellos hablan Claro. de personas ilegales en el país. Sí, claro, eso Entonces, puede, no se sabe, no se tiene claro qué comprende, ¿no, doctor? sí, no sé, sí, yo espero que esa ley la declaren inconstitucional, la ley de allá en la Florida, porque tiene bastantes matices de inconstitucionalidad y que bueno, las personas puedan sentirse tranquilas pues al viajar a ese estado. Yo por mi parte en este momento yo no recomiendo a mis clientes que están en una situación así que viajen a la Florida porque es muy riesgoso. Claro. Doctor, y según su experiencia con sus clientes, ¿cuánto se están tardando para que le lleguen los permisos de trabajo a las personas que llegaron a este país con parol? Mira, con Parol se está llevando más de 3 meses, ¿verdad? 4 meses o algo más para que llegue el permiso de trabajo, lo cual es una situación bastante incómoda e injusta porque además de que te dan nada más 2 años para estar, el permiso de trabajo no No viene llega autorizado con el inmediatamente. parado, no llega inmediatamente. Antes tú podías ir inclusive a la oficina de inmigración con tu documentación, ahí mismo te emitían tu tarjeta, ahora eso ya no ocurre. Entonces vamos a ver si el gobierno agiliza esto. Pero todo esto requiere, tú sabes, quejas de la comunidad, quejas de organizaciones sin fines de lucro, para conseguir una respuesta del gobierno tienen que todas las personas unirse, manifestar una sola voz de que es injusto. Un solo caso en particular no va a hacer una diferencia. Claro, es que es injusto porque es una carga económica para el sponsor y esa persona no tiene la posibilidad en ese tiempo de valerse por sí misma. Y si está en la Florida, pues peor aún con esta nueva ley que se quiere aplicar. Correcto. Sí, lamentablemente el estado de la Florida se ha vuelto un estado completamente
antiinmigrante y es asombroso porque la cantidad de inmigrantes que viven en la Florida es impresionante, cómo la economía de ese país, de ese estado, bueno, las ciudades principales se mueven gracias a la inversión extranjera, a los inmigrantes. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya ayer creo que hubo una buena noticia para los demócratas que en Jacksonville ganó como alcalde una demócrata. Entonces, Jacksonville es una de las principales ciudades allá de la Florida también. Qué bueno, doctor. Seguimos Ujú. compartiendo con usted las preguntas que nos hacen los televidentes. Nos dicen así, mi hijo se entregó después que pidió su cita en CBP One, pero al parecer no aprobó el miedo creíble. ¿Él puede apelar o ya no hay nada que hacer? Las negativas de miedo creíble no son apelables, sino que son automáticamente enviadas a un juez de inmigración para revisión, ¿ok? Entonces, no es algo que él tiene que decir que quiere apelar, sino que eso inmediatamente va donde el juez y el juez determina si la decisión del oficial de asilo fue correcta o incorrecta. Doctor, en Pero el caso... no hay más Ujú. testimonio, no hay más nada que se pueda decir. El juez analiza lo que se dijo en la entrevista. Entiendo. Doctor, por otro lado, las personas que entran aquí con parol humanitario y de pronto cometen un delito y reciben un hold de inmigración, ¿qué significa eso? ¿En qué se traduce? Que reciben un hold de inmigración, puede ser que inmigración los detenga, ¿verdad? Por el tipo de delito que cometieron. Acuérdate que aunque tú tengas parol, eso no te exime de tener una buena conducta. Entonces, si manejas borracho, si manejas como cualquier persona que esté aquí con una visa de transeúnte, de trabajo temporal o hasta un residente permanente, si tú manejas embriagado, eso es una razón para que te detengan en cualquier estado y las autoridades de ese estado luego pueden ponerte en manos de protección fronteriza o de ICE, perdón, para que ellos entonces tramiten tu expulsión y tú tengas que defenderte en ese proceso. Doctor, una última pregunta porque bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos dicen así, yo tengo una petición I-601A y llevo 2 años esperando. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? ¿Cree usted que pueda estar pasando algo con mi caso? Bueno, los tiempos de procesamiento para este es un perdón, ¿verdad? Este perdón, sí, más o menos estás por el tiempo, ya debería salir una decisión, pero si ya el tiempo de procesamiento ha expirado, o sea que ya el caso está fuera del tiempo de procesamiento, deberías poner una investigación en el caso y si ya lo hiciste, dile a tu pareja que contacte al representante en el Congreso para que este representante haga una investigación. Generalmente es bastante efectiva, ¿verdad? Este tipo de herramienta. Y entonces que él forzará a ICE para que te explique por qué, no para que te explique, sino para que el caso se mueva, si quiere más evidencias o si es ya de tomar una decisión, ya USCIS tome una decisión en el caso. Doctor, gracias por su tiempo y sobre todo por responder a la audiencia en este momento tantos temas, tantas dudas e interrogantes que hay en medio de esta transición de medidas que ha asumido el gobierno en materia de migración. Feliz día para usted y será hasta la próxima semana. Cuídese mucho. Claro que sí, Marjorie, gracias por esta ventanita y nos vemos el miércoles que viene. Tenga sus preguntas listas, que bueno, con gusto se las vamos a aclarar y responder. Y las que quedaron pendientes de hoy, pues se Ujú. suman para la próxima semana, porque hay muchísima gente llamando y preguntando y contando con su asesoría sobre todo. A mí siempre me escriben por el Instagram. Pregúntale esto Ah, al doctor. eh, me encanta eso, me encanta que la gente esté activa, que la gente interactúe contigo, porque preguntando es la única manera de aclarar todas esas dudas que tienen. No, y gracias a usted por su calidez y por su tiempo. Feliz día, doctor. Un abrazo. Feliz día, feliz semana, nos vemos. Nos vemos. Era el doctor Guillermo Nolimos, abogado de inmigración, el día de hoy respondiendo a todas sus preguntas, como lo hacemos cada miércoles en esta ventanita informativa.